Bienvenidos jóvenes a este espacio de INTADE CEMED. Les saluda la profesora Dunia Guevara de la clase de matemáticas de séptimo grado. El día de hoy, 18 de abril de 2021, continuaremos viendo la lección 4 que lleva por nombre potenciación. Y el contenido a desarrollar es la potenciación. Se nos presentan estas preguntas. ¿Existe una manera reducida de expresar los productos A, 4 por 4 y B, 4 por 4 por 4? Pues pensemos un poco si nosotros podemos expresarlo de una manera reducida. ¿Qué pasa? En el inciso A, 4 por 4, puede escribirse como 4 por 4. ¿Cuántas veces nosotros repetimos el 4? Lo repetimos 2 veces. Por lo tanto, se escribe de la forma 4 con un 2 arriba. Miren cómo aparece acá. Y eso se lee 4 al cuadrado. Y el inciso B lo vamos a hacer de una forma análoga. Al igual que el inciso A, veamos que aquí no solo son 2 veces 4, sino que ahora aparece 3 veces 4. Por lo tanto, lo vamos a escribir como 4 elevado a la 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el número que se repite es el 4 y se repite 3 veces. Por lo tanto, esto se expresa como 4 a la 3 y eso se lee 4 al cubo. Potenciación de un número es el resultado que se obtiene al multiplicar este consigo mismo cierta cantidad de veces. El número se llama base. En el caso de los ejercicios anteriores, la base es 4 porque es el número que se repite. Y la cantidad de veces que se multiplica se le llama exponente. Es decir, el número pequeño que va en la parte de arriba. En el inciso A, el exponente 2 y en el inciso B, el exponente es 3. Entonces, vean que aquí está el ejemplo de 4 por 4 por 4, que eso es igual a 4 elevado a la 3. El 4 elevado a la 3 o a 4 al cubo, esa es la potencia. Pero esa potencia tiene dos partes. Una que es la base, que en este caso es 4, y el exponente que en este caso es 3. A continuación, se nos pide que encontremos el resultado de las siguientes potencias. Inciso A, negativo 2 al cubo. Inciso B, negativo 3 cuartos al cuadrado. Inciso C, negativo 1 elevado a la 4. Como ya vimos, para nosotros poder encontrar el resultado de estas potenciaciones, lo que vamos a hacer es, primero, identificar cuál es la base de cada potencia y cuál es el exponente. En el inciso A, la base es negativo 2. Y aquí lo voy a sombrear. La base es negativo 2. Vamos a encontrar las bases de todos. La base es el número de abajo. Y el exponente es el número pequeño que se encuentra en la parte de arriba. Entonces, lo que está en verde son la base en cada uno de los ejercicios y lo que está en rojo es el exponente. Vamos a darle solución al inciso A. Tenemos que el inciso A, la base es negativo 2, es decir, que negativo 2 es el número que se repite o el número que se multiplica por sí mismo. ¿Cuántas veces? Veamos que el exponente es 3. Por lo tanto, lo vamos a escribir 3 veces. Es decir, negativo 2 por negativo 2 por negativo 2. Luego, lo que vamos a trabajar acá, jóvenes, y hay que tener mucho cuidado cuando tenemos diferentes signos. Veamos que acá la base es negativa, negativo 2. Entonces tenemos que hacer
el primer paso tenemos que multiplicar cada uno de los signos que ahí aparecen. Lo vamos a hacer así. Menos por menos, esto es igual a más. Pero vean que aquí solamente hemos multiplicado estos dos signos. Nos hace falta multiplicar el último. Entonces, para multiplicar y saber cuál va a ser el signo, voy a multiplicar este más que me dio como resultado de multiplicar los dos signos primero por este menos. ¿Sí? Y tenemos más por menos, eso es igual a menos. Por lo tanto, la respuesta va a ser negativa. Presten mucha atención a esto. Primer paso que hacemos, en este caso como son tres factores, vamos a ir multiplicando de dos en dos, ¿verdad? Los signos. Este primero, menos por menos, más. Ahora, este más que me dio como resultado, lo voy a multiplicar por este menos del factor que hace falta. Entonces, más por menos, menos. Por lo tanto, la respuesta, como les había dicho, va a ser negativa, ¿sí? Por este menos. Entonces, recuerden eso, que es negativa. El siguiente paso que hacemos es multiplicar el valor absoluto de esos números, que solamente vamos a escribir los números sin signo, 2 por 2 por 2. Ahora, el siguiente paso que se hace es simplificar lo que está dentro del paréntesis, es decir, hacer esa multiplicación. 2 por 2, 4, y 4 por 2, 8. Por lo tanto, la respuesta es negativo, copio el signo menos que está aquí arriba, y copio el resultado que me da de multiplicar 2 por 2 por 2, que eso es igual a 8. Por lo tanto, la respuesta a este ejercicio es negativo 8. Ahora vamos con el inciso B. Veamos que el inciso B, la base es negativo 3/4 y el exponente es 2. Entonces, el número que se va a repetir es negativo 3/4. ¿Cuántas veces? Lo vamos a multiplicar por el mismo. Pues la cantidad de veces que me indica el exponente. Entonces, noten que aquí es 2. Por lo tanto, va a ser negativo 3/4 por negativo 3/4. 2 veces. Quedándome entonces de esta manera. El siguiente paso que hacemos es ver, multiplicar los signos, porque noten que aquí también ambos son negativos. Entonces decimos menos por menos, y esto es igual a más. Por lo tanto, la respuesta al ejercicio, el signo de la respuesta va a ser positivo. ¿Por qué aquí no seguimos multiplicando? Porque noten que solamente tenemos dos términos o dos factores. Entonces, solo multiplicamos el signo del primer factor por el signo del segundo factor. Menos por menos, más. Entonces, nos queda de esta manera, más, y multiplicamos el valor absoluto de cada uno de ellos, que es 3/4. 3/4 por 3/4. Quedándonos ahora de esta manera. ¿Qué pasa cuando se nos presenta la multiplicación de dos fracciones? Pues, recuerden que las fracciones están formadas por un numerador y un denominador. El numerador es la parte de arriba y el denominador es la parte de abajo. En este caso, el numerador es 3 y el denominador es 4. Lo que hacemos es multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador, quedándonos entonces de esta manera. 3 por 3 y 4 por 4. Este procedimiento solo hacemos cuando multiplicamos fracciones, ¿sí? Solo en la multiplicación. Ahora, pues lo que hacemos es reducir estos términos, ¿verdad? 3 por 3, que es igual a 9, y 4 por 4, que es igual a 16. Noten que aquí, en la respuesta, ya no lleva un signo antes. ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo lleva? Pues porque el signo es positivo y nosotros ya sabemos que cuando el signo es positivo, no lo escribimos porque ya se asume que es positivo. Solamente el signo negativo, ¿verdad?
Bien, vamos entonces ahora con el inciso C, que la base es negativo 1 y el exponente es 4. ¿Qué significa? Que vamos a multiplicar 4 veces negativo 1. Entonces escribimos negativo 1 por negativo 1 por negativo 1 por negativo 1. El siguiente paso, pues, es encontrar cuál va a ser el signo de la respuesta. Y lo hacemos de 2 en 2, así como hemos hecho los dos casos anteriores. El primer paso es multiplicar los signos para saber cuál va a ser el signo de la respuesta. Tenemos aquí entonces menos por menos, más. Ahora, este signo más yo lo voy a multiplicar por el signo del factor que sigue, que es menos. ¿Miren? Ahora, más por menos, eso es igual a menos. Ahora voy a multiplicar ese menos que me dio con el menos del siguiente factor. Y tengo menos por menos, eso es igual a más. Por lo tanto, la respuesta va a ser positiva o con el signo más. Positiva o con el signo más. Y me queda entonces de esta manera. Más 1 por 1 por 1 por 1. 4 veces multiplicado el 1. Recuerden que cuando ya hemos multiplicado el signo, no es necesario volverlo a escribir acá adentro, ¿sí? Solamente multiplicamos el valor absoluto de ellos. Entonces nos queda 1 por 1 por 1 por 1, y eso es igual a 1. Por lo tanto, tenemos la respuesta igual a 1. Otra vez, repito, que en el caso anterior tenemos el signo más, pero en la respuesta ya no aparece. ¿Por qué no aparece? Pues porque es un número positivo, y cuando los números son positivos, no es necesario de que nosotros escribamos el signo más, porque ya se asume que es el signo más. Bien, ahora se nos presenta otra situación que nos dice calcule el resultado de negativo 3 al cuadrado y menos 3 al cuadrado. Noten la diferencia, que uno está encerrado entre paréntesis todo y el otro no. Esa es la diferencia entre ellos dos. Para darle solución, entonces vamos a empezar a resolver cada uno de ellos por separado. Tenemos el primero. ¿Qué significa tener negativo 3 al cuadrado? Pues que vamos a multiplicar 2 veces negativo 3. Negativo 3 por negativo 3. Notemos, menos por menos, más. Por lo tanto, la respuesta va a ser positiva. Positiva. Y luego multiplicamos 3 por 3, quedándonos entonces de esta manera. Positiva, positivo 3 por 3. Luego resolvemos esa multiplicación. 3 por 3, eso es igual a 9. No escribimos el signo, jóvenes, porque ya asumimos que si eso es igual a 9, ese 9 es positivo. Entonces no es necesario escribir el signo otra vez. Ahora vamos a resolver negativo 3 al cuadrado. Vean que el número 2 está afectando directamente al 3, no a todo el negativo 3. ¿Qué pasa entonces cuando nos aparezcan ejercicios de esta forma? Vamos a escribir primero el signo y luego solamente vamos a multiplicar la cantidad de veces que nos indique el número, pero solo al número, al número de la base sin el signo, ¿sí? Porque este 2 solamente me está afectando al 3, no me afecta al negativo. En este caso sí afectaba el negativo. ¿Por qué? Porque todo el negativo 3 está elevado al cuadrado. Pero aquí el único que está elevado al cuadrado es el 3. Por lo tanto, en este caso escribimos primero el signo menos y luego multiplicamos el número, que es 3 por 3. Bien, entonces multiplicamos 3 por 3 y eso es igual a 9. Pero como está un signo menos antes, lo escribimos. Menos 3 por 3 y eso es igual a
negativo 9. Los resultados, como notaron, son distintos, ¿sí? Porque en el primer caso, el signo es de la base y en el segundo caso, el menos afecta a la potencia. Era lo que les estaba explicando anteriormente. Pues proseguimos con lo siguiente, que la lección 5 lleva por nombre división con números positivos y negativos. Se nos pide que efectuemos la división indicada, negativo 8, entre positivo 2. El resultado de la división negativo 8 entre positivo 2 es un número que cumple la siguiente igualdad. Notemos aquí. Lo que va a cumplir es esta igualdad. Un número multiplicado por 2, eso es igual a negativo 8. Entonces pensemos un poco que qué número multiplicado por 2 me va a dar igual a negativo 8. Se observa que el número que sería el que cumple es negativo 4, ¿sí? Esto significa entonces que negativo 8 entre positivo 2 va a ser igual a negativo 4. Al dividir negativo 8 por positivo 2, vean que ambos números tienen distintos signos. Entonces resulta el número negativo 4. Aquí ocurre igual como cuando multiplicábamos números con diferentes signos. Entonces pasa lo mismo en la división, solo que en el caso de la multiplicación multiplicábamos los valores absolutos. En este caso vamos a dividir los valores absolutos. Es decir que signos iguales, la división de signos iguales va a ser positiva. Y la división de números con signos diferentes, la respuesta va a ser negativa. Entonces noten que aquí los dos números tienen signos diferentes. Por lo tanto, la respuesta va a ser negativa, que en este caso es negativo 4. Bien, ahora se nos pide que efectuemos la división indicada, negativo 6 entre negativo 3. Noten que aquí ambos signos son iguales, ambos son negativos. Entonces el resultado de esta división de negativo 6 entre negativo 3 es un número que cumple esta igualdad. Un número que multiplicado por negativo 3 me va a dar igual a negativo 6. Y pues piensen un poquito, ¿quién será ese número que multiplicado por negativo 3 me da negativo 6? Bien, el número que lo cumple es el 2, ¿sí? Porque el positivo 2. Porque 2 por 3 es 6, pero positivo por negativo es negativo. Entonces, por lo tanto, el número que cumple esa igualdad es el 2. Se observa que más 2 por menos 3, eso es igual a menos 6. Esto significa entonces que negativo 6 entre negativo 3, eso es igual a positivo 2. Al dividir negativo 6 por menos 3 o negativo 3, en este caso números con igual signo, resulta el número positivo más 2. Entonces veamos este resumen que nos dice que al dividir dos números con signos distintos, el resultado es un número negativo, que se obtiene al dividir los valores absolutos de los números. Y al dividir dos números con el mismo signo, el resultado de ese número es un número positivo, que se obtiene al dividir los valores absolutos de los números. Es lo que les explicaba, o sea, lleva como la misma forma de trabajo que la multiplicación. Lo que pasa es que aquí no vamos a multiplicar los valores absolutos, sino que los vamos a dividir. Se nos presentan entonces estos 4 ejercicios que efectuemos estas divisiones. El inciso A, que es positivo 18 entre positivo 6. Note que los signos son iguales para el inciso A. Entonces, el signo va a ser positivo. Y luego dividimos 18 entre 6. Y 18 entre 6, eso es igual a 3.
Ahora, el siguiente. Tenemos el inciso B, menos 35 entre negativo 7. Notemos que al igual que en el caso anterior, los signos son iguales. Y como los signos son iguales, la respuesta va a ser positiva. Entonces tendríamos positivo 35 entre 7. De esta manera. Luego dividimos 35 entre 7 y eso es igual a 5. Procedemos ahora a desarrollar el inciso C, que es 63 entre negativo 9. Noten que el 63 no tiene signo. Eso significa que es positivo. Entonces, positivo entre negativo. Veamos que los signos son diferentes. Y como los signos son diferentes, el signo de la respuesta va a ser negativo. Y dividimos los valores absolutos, que sería 36 entre 9, quedándonos de esta manera. Luego hacemos la división 63 entre 9, y eso es igual a 7. Por lo tanto, la respuesta nos quedaría negativo 7. Ahora, el inciso D. El inciso D es negativo 32 entre positivo 8. Notemos que en este caso los dos signos son diferentes. Por lo tanto, la respuesta va a ser negativa. Luego dividimos los valores absolutos 32 entre 8, quedándonos de esta manera. Haciendo la división 32 entre 8, eso es igual a 4. Por lo tanto, la respuesta nos queda negativo 4. La tarea entonces consiste en desarrollar de forma ordenada y clara los ejercicios de la asignación 5, que son los que se presentan aquí a continuación. Notemos que el primer ejercicio nos dice que efectuemos las siguientes operaciones. Lo que tenemos son ejercicios de potenciación y en el segundo tenemos las divisiones. Entonces vamos a hacer dos casos o dos pequeños ejemplos para cada uno de ellos para que quede un poco claro de cómo es que lo vamos a trabajar. Tomaremos el inciso A, que es negativo, 3 al cuadrado. Eso significa que yo voy a multiplicar 2 veces 3. 3 por 3, miren. Y luego hago esa multiplicación, 3 por 3 igual a 9. Procedemos, vamos a tomar el caso, este caso, el inciso H, que es negativo 1/7 elevado al cuadrado. Si está elevado al cuadrado, significa que yo voy a multiplicar negativo 1/7 2 veces, ¿sí? Recuerden que el exponente me indica la cantidad de veces que yo voy a multiplicar la base. Entonces tenemos negativo 1/7 por negativo 1/7. Notemos que aquí tenemos menos por menos. Significa entonces que la respuesta menos por menos más. Entonces escribo el signo más y entre paréntesis copio la multiplicación de los valores absolutos de ese número, que es 1/7. 1/7 por 1/7. El siguiente paso que hacíamos era multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces me queda de esta forma, 1 por 1 y 7 por 7. Quedándome entonces la respuesta positivo. Como me queda positivo, ya no escribo el signo porque es positiva la respuesta. Entonces no es necesario escribir el signo más. Entonces tenemos 1 por 1, 1 y 7 por 7, 49. Por lo tanto, la respuesta es positivo 1 sobre 49. Tenemos ahí la respuesta al inciso H. Ahora, trabajaré el inciso A y el inciso B de las multiplicaciones. Divisiones, perdón. Positivo 14 entre negativo 2. Notemos aquí que los signos de estos números son diferentes. Como los signos son diferentes,
la respuesta va a ser negativa. Y entre paréntesis divido los valores absolutos, es decir, el número sin el signo. 14 entre 2. 14 entre 2, eso es igual, aquí copio el signo porque es negativa la respuesta, menos. Y 14 entre 2, eso es igual a 7. ¿Cómo lo encontramos? Pues decimos que buscamos un número que multiplicado por 2 me dé 14. Y el número que cumple es el número 7. Por lo tanto, la respuesta me queda negativo 7. Trabajemos ahora con el inciso B, que es negativo 21 entre negativo 3. Notemos qué pasa acá. Ambos son negativos. Ambos tienen el mismo signo. Entonces, la respuesta a esa división es positiva. Dividimos entonces 21. Recuerden que aquí solamente dividimos los valores absolutos. 21 entre 3. Es decir, los números sin signo. O positivo, ¿verdad? Entonces, el signo más lo copio. Y 21 entre 3, eso es igual a 7. Lo expreso simplemente sin el signo. Por lo tanto, esa división me da a 7. De esta manera, jóvenes, van a seguir desarrollando los demás ejercicios. Vean el video completo, lean el folleto y si tienen una duda con respecto al tema me pueden preguntar. Yo con todo el gusto del mundo les puedo ayudar. Éxitos, jóvenes, en esta tarea y a dar lo mejor de ustedes. Ánimos.